Bienvenidos a una nueva clase de la unidad 3 de Introducción a las Ciencias Sociales. Vamos a continuar con el pensamiento político. Esta vez vamos a ver el contractualismo clásico y nos vamos a referir a tres autores, a Hobbes, Locke y Rousseau. Comencemos. En la clase anterior veíamos que Maquiavelo es el padre de la ciencia política, funda la ciencia política, pero en su teorización no brinda un fundamento a la existencia del Estado. Por el contrario, El Príncipe es un manual del ejercicio del poder, pero no hay nada que reemplace a la concepción anterior. ¿En qué radica la concepción anterior? En pensar a la sociedad como producto de la naturaleza, como algo inherente a la naturaleza. Recordemos que con los valores del Renacimiento o del humanismo, esta concepción se invierte y la sociedad pasa a ser pensada como un producto, como un artificio y por lo tanto un objeto, una creación del hombre. Veamos algún ejemplo para ver cómo era esta concepción y su fundamento. Fíjense, les muestro un pasaje de Aristóteles de la política. Dice, es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo. Fíjense, lo que está diciendo es que la polis griega, la comunidad, el conjunto, es anterior a la parte, ¿sí? El conjunto es anterior a la parte. Lo que es una visión muy orgánica, es decir, todo tiene sentido en tanto funcione, por lo tanto, los individuos solamente pueden funcionar como tales, pueden alcanzar su plenitud dentro de una sociedad. Por ende, la polis, la organización política, tiene que ser anterior al individuo. Sigo, porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino bestia o un dios. Bien, esta concepción va a ser desafiada con el Renacimiento, y la tarea teórica, primero, de encontrar un nuevo fundamento al Estado y de encontrarlo en términos de que el punto inicial sea el individuo, va a pasar a ser trabajo o va a ser un trabajo para los contractualistas. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes va a ser quien va a renegar de la concepción naturalista de la sociedad y es también un personaje que vive en la convulsionada Inglaterra del siglo XVII, en donde se suceden los distintos conflictos sociales y religiosos y que derivan en la guerra civil inglesa. Como solución al conflicto, y su obra va a ser refractaria del mismo, va a ser partidario del fundamento de una monarquía absoluta. Una monarquía que ya no va a tener su legitimidad derivada del poder de Dios, como era en la Edad Media, sino a través del contrato, del pacto entre hombres. El segundo personaje, John Locke. John Locke, vive un poco más adelante en el mismo lugar, en Inglaterra, que Thomas Hobbes, y va a ser quizás un opositor teórico de Hobbes. Eh, Parte de una familia burguesa, de una familia puritanos, de una familia acomodada, va a proponer un tipo de gobierno distinto y es por eso que se lo considera el padre del liberalismo. ¿En qué consiste esa distinción? En que va a proponer un gobierno con un poder limitado, es decir, con un estado mínimo y que tenga injerencia mínima en la vida de las personas, del pueblo y con un poder regulado. Y finalmente, Jean-Jacques el Rousseau. enfant terrible, como le decían, de nacionalidad suizo, pero francoparlante. Rousseau, a diferencia de los anteriores, va a subvertir todo el esquema teórico de los anteriores. Es de origen humilde, pero rápidamente, por su genio, va a terminar codeándose con la clase alta. Comienza su camino por la carrera de las artes y posteriormente como filósofo y pensador político. Se dice de Rousseau que tenía muy mal genio, de hecho termina peleado con la mayoría de sus colegas intelectuales, de sus contemporáneos y es exiliado de varios lugares en su vida. Sin embargo, va a trazar su huella, va a trazar el camino de los proyectos revolucionarios que posteriormente van a dar inicio a la Revolución Francesa junto a otros autores como pueden ser Voltaire o Montesquieu. Vamos a ver en detalle cada uno de estos autores.
Pero antes de comenzar en medio en detalle a cada uno de los autores, tenemos que ver si podemos reconocer elementos en común. No por nada se los engloba dentro de un conjunto, ya lo dijimos, de los contractualistas. Veamos cuáles son esos elementos en común. Primero, algo que ya se ha dicho al inicio y que ya se viene diciendo en videos anteriores. La sociedad, a partir del Renacimiento, la sociedad no es considerada como algo natural, sino un artificio creado por el hombre, creado por los individuos. Una de las concepciones que tienen en común los tres autores es que cada uno de los individuos son naturalmente libres e iguales. Y cuando estamos diciendo naturalmente nos estamos refiriendo a un estado hipotético, imaginario, en donde no media ningún tipo de organización política o incluso civil. Es decir, en un estado imaginario en donde si no hubiera ninguna de estas organizaciones, ¿cómo sería ese hombre? Los tres concuerdan en que el hombre sería libre e igual. Ahora bien, la noción de individuo impregna todo el pensamiento contractualista porque solamente entre los individuos se pueden realizar transacciones, contratos, es decir, reglas que regulen ese intercambio. La forma en que eso va a ser plasmado en el pensamiento contractualista es que todo Estado moderno va a ser fruto de un pacto, es decir, de un contrato. Y finalmente, previo a ese pacto, de nuevo volvemos a una hipótesis, va a suponer una situación previa, un estado de naturaleza. De esa forma, si pensamos en los elementos que tienen en común, son los siguientes. Primero existe un estado de naturaleza, un estado teórico, no es necesariamente cronológico, de hecho en ninguno de los autores plantea que esto sea así, al cual antecede un pacto social y ese pacto social formado generalmente por el uso de la razón y en conformidad con todos los individuos genera un tipo determinado de estado. Toda la teorización de estos tres autores va a consistir en primero justificar cuál es el estado de naturaleza del hombre, después qué pacto social mejora o perfecciona o soluciona los problemas presentes en el estado de la naturaleza, y el tipo de estado va a ser coherente, va a haber una coherencia entre estas tres etapas. Bien, ahora sí, veamos autor por autor cómo van definiendo cada uno de estos tres pasos. El estado de naturaleza que plantea Hobbes, que hipotetiza Hobbes, es uno bastante desolador. La vida es extremadamente dura y los hombres, quitados ya de las relaciones sociales que se pueden establecer vía la organización política o social, quedan reducidas a un conjunto de instintos básicos de aversión y de deseo, es decir, de rechazo y de búsqueda de cierto bienestar. Sin la existencia de Estado y sin la existencia de sociedad, el hombre, algo más parecido a una bestia, no puede considerarse que tenga ideas o nociones sobre lo bueno y lo malo. El estado de naturaleza, según Hobbes, es uno de neutralidad moral. Muchas veces a Hobbes se le achaca o se le imputa pensar en un estado de naturaleza que es profundamente corrupto y profundamente sanguinario. En realidad esto no es necesariamente así, no hay por naturaleza corrupción, aunque sí puede haber una propensión a esa corrupción. Y al mismo tiempo plantea Rousseau, y esto es sumamente importante, es que todos los hombres, en promedio, hay una igualdad de capacidades. Esta igualdad de capacidades junto a la neutralidad moral genera un enorme miedo, por eso es que la vida es extremadamente eh, miserable. Si las capacidades de los hombres, tanto físicas como mentales, están en promedios igualadas, eh, hay una conjetura realista en la cual una persona puede aprovecharse de otra, ¿sí? Lo cual lleva a que el principio máximo del estado de naturaleza es el principio de conservación, de supervivencia. ¿Cómo se establecen las relaciones, digo, con igualdad de capacidades? Bueno, este principio de conservación va a pensar que los distintos ataques van a venir vía competencia, que además va a haber una desconfianza generalizada que va a atentar contra la seguridad de cada uno, y que además cada uno de estos hombres va a buscar la gloria y el reconocimiento. Este estado es insoportable y lleva y es refractario de lo que ya decíamos anteriormente, es refractario de la guerra civil inglesa. ¿Qué es lo que propone Hobbes? Bueno, propone, como ya sabemos, un pacto.
un pacto social. ¿Qué va a fundar en ese pacto social? Bueno, primero que cada uno de los hombres, atendiendo su razón, renuncie a su propia libertad y la ceda y brinde todo ese poder a una única persona, al soberano. Es decir, hay una enajenación de los derechos naturales del hombre. ¿Para qué? Para evitar a toda costa el estado de naturaleza, un estado de guerra perpetua, ¿sí? En la cual se le brinda todo el poder a una única persona que va a ser el soberano y que por ende, ese soberano va a estar en estado de naturaleza, es decir, va a estar por fuera de la ley. El pacto social que propone Rousseau es sumamente duro, sumamente duro. ¿Y por qué es duro? Porque plantea que en estado de naturaleza es casi un cálculo de costo-beneficio. El estado de naturaleza es peor. Es preferible tener sobre nuestras cabezas a un tirano que pueda legislar y tener poder absoluto que volver a un estado de naturaleza en la cual los hombres se maten entre sí. Esto responde a una de las leyes que reconoce Hobbes, que es la voluntad de paz, el temor a la muerte. Es decir, si el temor a la muerte es fundado y es tan profundo, entonces tiene sentido generar un pacto social, un estado en el cual se transfiera todo el poder a única persona, que se le va a llamar, la figura con la cual se va a llamar a este monstruo político es la de Leviatán. Y por lo tanto, el estado que va a proponer va a ser el tipo de Estado que va a proponer el de la monarquía absoluta, es decir, un poder sumamente concentrado que concentra los tres poderes, pero que bajo todo punto de vista garantiza la supervivencia de todas las personas. Por el contrario, el estado de naturaleza que plantea Locke es un poco más amable con la gente. En el estado de naturaleza de Locke no se prejuzga si existe maldad o bondad del ser humano, es decir, hay cierta neutralidad valorativa, lo mismo que sucede con Hobbes más allá de sus comentaristas, pero sí plantea que existe una serie de derechos naturales que se pueden resumir básicamente en los puntos de libertad, igualdad, preservación de la vida y sobre todo propiedad. ¿Sí? Dentro del estado de naturaleza, la razón ejercita como ley natural, y en este estado que parece un poco idílico, no es tal. A pesar de que el ser humano puede ejercer libertad e igualdad, la idea de que exista propiedad entre ellos puede llevar a problemas de coordinación. Es decir, si ustedes quieren tener una imagen de cómo es el estado de naturaleza en Locke, piensen en el lejano oeste de las películas de Far West, en el sentido de que impera cierta idea de ley, cierta idea de comunidad, a veces sí y a veces no. En ese sentido, el pacto que propone Locke es uno de perfeccionamiento, así como Hobbes ve en el estado de naturaleza algo negativo y en el pacto una forma de superar su negatividad. En Locke el pacto social es una forma de perfeccionamiento de lo que ya existe naturalmente. Por lo tanto, no va a haber una enajenación completa de derechos, sino que se van a ceder parcialmente algunos, es decir, aquellos que son naturales no se ceden en su totalidad. ¿Y para qué se ceden? Justamente para la sociedad, para que la sociedad sea perfeccionada, especialmente para que aparezca el poder legislativo y que aparezcan jueces que puedan mediar en los distintos desacuerdos de forma racional, tal como dice Natura, de forma racional entre los distintos individuos. Ahora bien, este pacto social, y esto es muy importante, tiene dos fases, porque si no se ceden si no se ceden la totalidad de los derechos, de la misma forma que no se cede, hay una desconfianza última hacia el poder. Y si existe una desconfianza, tiene que haber una forma, un mecanismo para poder retomar el poder que se cedió parcialmente. La primera fase tiene que ver con el pacto de formación de sociedad, es decir, el que forma la sociedad en contra del estado de naturaleza. ¿Sí? Y es la que permite la aparición de personas intermediarios que pueden auspiciar de juez para coordinar distintos conflictos entre las personas. Y una segunda fase tiene que ver con el pacto de formación del gobierno. Ahora sí, ya es la formación de un gobierno y el pacto que media las relaciones entre súbditos.
y me sale dirigente es la palabra, pero sería entre el monarca. Esto es sumamente importante que existan dos fases, porque si en algún momento el monarca abusara de su poder, podría ejercerse derecho a rebeldía, porque recordemos que estaría yendo en contra de los propios derechos naturales del hombre, y ese derecho a rebeldía disolvería el gobierno, no hacia la sociedad. Por eso es sumamente importante que se identifiquen estas dos fases. En términos históricos, lo que está tratando de reflejar es un estado, un tipo de estado que se refiere a la monarquía parlamentaria, es decir, un estado pequeño, con un monarca a la cabeza, pero con un parlamento que regula el ejercicio del poder. Pero antes de avanzar con Rousseau, vamos a ver con un esquema analítico contemporáneo, es decir, que ni Hobbes ni Locke han pensado nunca en este esquema, que nos va a permitir un poco mejor entender el estado de naturaleza. Vamos tras él. La matriz que les estoy mostrando es una versión, una de las tantas versiones del dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un problema básico de teoría de los juegos que se utiliza mucho para modelar situaciones estratégicas, es decir, situaciones en la cual un individuo ajusta su comportamiento según la conjetura del comportamiento que tengan otros individuos. ¿Sí? Vamos de nuevo, una situación estratégica, yo actúo estratégicamente cuando no solamente tengo en cuenta mis preferencias, mis gustos o mi propio egoísmo, sino que también estoy teniendo en cuenta las reacciones que puedo generar en el otro. ¿En qué consiste el dilema del prisionero? Narra una historia. Dice que hay dos socios del crimen, dos socios del AMPA, que son atrapados que son atrapados con las manos en la masa. Sin embargo, la policía no logra dar con el botín. Así que lleva al cuerpo de policía a estas dos personas, las sienta en, en salas separadas y les ofrecen el siguiente trato, ¿sí? Entonces, fíjense, las filas va a corresponder a las opciones que se le dan al preso uno y las columnas van a corresponder a las opciones que se le dan al preso 2. Y los números que están por delante van a corresponder a las ganancias o pérdidas que tiene el preso uno y el segundo lugar van a corresponder a la del preso 2. ¿Qué es lo que se le ofrece a cada uno de estos individuos? Bueno, la policía los sienta, no los deja comunicar, es decir, no se pueden coordinar. Y esto nos tiene que sonar un poco estado de naturaleza, porque en Hobbes, por ejemplo, es un estado asocial, es decir, no se logra coordinación. Y en Locke a veces se logra y a veces no se logra. ¿Sí? Entonces la oferta que le hacen es la siguiente. Al preso uno, si el preso uno decide confesar el crimen, ¿sí? Y el preso 2 se queda callado porque es leal al cierto código del crimen que hay, cierto código de caballeros que hay entre ladrones. Bueno, si ese fuera el caso, entonces inmediatamente el preso uno queda libre. Fíjense que cero significa 0 años de prisión, en tanto en cuanto que el otro preso que decidió quedarse callado no confiesa y por lo tanto al no confesar recibe 9 años de castigo. ¿Sí? Entonces las opciones son callarse o confesar. Ahora, todo va a depender de lo que haga el otro. Ah, veamos lo mismo. Si el preso uno confesara y el otro también confesara, los dos quedarían guardados, quedarían en prisión 6 años. ¿Sí? Fíjense que entre todas estas soluciones, la peor es la en que ambos confiesen. ¿Sí? Los dos estarían 6 años en cárcel y la mejor solución sería para ambos, para el conjunto de esta sociedad, es que los dos se quedaran callados, que ninguno confiara, ¿sí? Que se atuvieran al código de ladrones. Ahora, veamos cómo funciona el dilema del prisionero. Si ambos jugadores, si ambos individuos son racionales, bueno, fijamos qué especulación, qué conjetura hace el preso uno sobre lo que conjetura que hace el preso 2, ¿sí? Entonces, supónganse que el preso uno piensa que el preso 2 va a callarse, ¿sí? ¿Sí? Es una tumba, es una persona de hierro, es una persona de carácter fuerte y el preso uno tiene que decidir, sabe que su compañero se va a callar por cualquier medio, nunca va a confesar. Entonces, entre las dos opciones que le ofrecen, puede
estar un año en prisión si él también se calla, o si él también confiesa, sale libre inmediatamente. La lógica, si esta persona es racional, indica que debería confesar. Por eso lo voy a marcar en amarillo. Esa sería su ganancia. Entre quedarse un año en cárcel y salir libre inmediatamente, bueno, la lógica indicaría que el preso uno confesaría. Ahora hagamos otra conjetura. Es otra persona completamente distinta. El preso uno sabe que el preso 2 eh, es fácil, ¿sí? Es de boca fácil, entonces va a confesar. Y si confiesa y él se queda callado, va a quedar 9 años en la cárcel. Ahora, si él también confiesa sabiendo que el otro es rápido para tirar la lengua, entonces también va terminando confesando. Entonces, entre -9 y -6, obviamente prefiere quedarse 6 años en prisión que 9. Entonces, Pinto, entre las dos opciones que tiene, entre las dos conjeturas que tiene, Pinto 6. Ahora hagamos exactamente el mismo ejercicio, pero poniéndonos en los zapatos del preso 2. Hagamos la misma conjetura. Si el preso 1 se calla, entre quedarse un año en la cárcel y salir inmediatamente libre, la estrategia que va a dominar va a ser la de confesar. ¿Sí? Porque entre salir libre, que acá lo acabo de marcar, o quedar sueño en cárcel, es preferible confesar. Y si se conjetura, si el preso 2 conjetura que el precio 1 es fácil y de poco carácter y que va a confesar, a medida que sienta la presión va a confesar, entre, entre callarse y quedarse 9 años dentro de la cárcel o confesar y quedarse 6 años de la cárcel, entonces la estrategia va a ser la de también confesar. ¿Sí? Cuando vemos este esquema, lo que vemos es que el equilibrio, digo, lo que beneficiaba a ambos, a la sociedad, era callarse, que ambos se callen. Sin embargo, por las conjeturas, por la desconfianza que hay entre ellos, lo más probable es que ambos terminen confesando. ¿Sí? Cuando ustedes ven esto, tienen que pensar en lo que dice Thomas Hobbes. Recuerden que a Thomas Hobbes se lo acusa de pensar que el hombre es naturalmente egoísta y corrupto, y en realidad no es necesariamente que tenga que ser corrupto, sino que ese estado de desconfianza, por más de que no se efectivice, es decir, por más de que la expectativa, por más que el otro que aparezca en algún momento no vaya a hacer daño, la conjetura es que el otro va a hacer daño. Es decir, no habiendo nada que medie entre los dos, la conjetura racional es que el otro va a hacer daño. Por lo tanto, estamos en la peor situación que se puede dar. Entonces, la formulación del pacto y la enajenación de todos los derechos a favor de un soberano es la que permite pasar de la esquina derecha inferior a la esquina izquierda superior, es decir, si bien hay una pérdida porque enajenamos parte de nuestros derechos y dentro del estado hobbesiano eh, somos presas de un tirano, el monarca, el leviatán que puede hacer con nosotros los que quieran, aún así este estado, esta solución es mejor a la de la guerra civil, ¿sí? A la que marqué acá. Algo parecido sucede con John Locke, pero en John Locke lo que sucede es que al no poder haber coordinación se van dando secuencialmente cualquiera de las soluciones. A veces que si esto es un juego que se repite varias veces, algunas veces ambos callan o ambos confiesan o combinaciones de los dos, ¿sí? Entonces el tipo de pacto que propone John Locke es uno tal que permita ir de todas las soluciones intermedias que son peor en términos sociales, es decir, las que estoy marcando acá, para poder dirigirse finalmente de nuevo a la solución de óptimo social. Chicos, chicas, tengan en cuenta que esto es matemática del siglo XX, ni Hobbes ni Locke pensaron en estos términos, pero me parece un buen esquema que les permita a ustedes entender de una forma muy sencilla cómo pensar el estado de naturaleza en ambos autores. Si se entendió esto, vamos a ver entonces al próximo autor.
Rousseau, el último de los contractualistas que vamos a ver, el último de los contractualistas clásicos, va a invertir completamente el esquema teórico tal como lo habían formulado Hobbes o Locke. ¿En qué sentido? En el sentido de que el estado de naturaleza ya no se considera algo que debe perfeccionarse, ya sea cediendo poderes como en el caso de Locke o enajenando completamente las decisiones, como en el caso de Hobbes, sino que en estado de naturaleza se caracteriza por la armonía, la libertad, la igualdad y la bondad. Por el contrario, es la sociedad y además, perdón, y en el estado de naturaleza además reina la propiedad común. Por el contrario, es la sociedad la que corrompe el estado de naturaleza. En ese sentido, es una visión netamente negativa e invierte completamente los términos. Si lo pensamos en términos de la matriz que vimos en la filmina anterior, en estado de naturaleza ya se encontraban en la mejor solución, en la solución socialmente óptima. Lo que sucede es que aparece la propiedad privada y esa propiedad privada empieza a generar competencia mutua entre los hombres y a esa asociación política, a esas distintas sociedades que se forman, eh, también por la voluntad de los hombres, Rousseau le llama sociedades del pacto inocuo, que son originarias en el pacto inicuo o inocuo, ¿sí? Propone un nuevo pacto, pero es un nuevo pacto que rompe las sociedades del pacto inocuo, en la cual el poder va a ser refractario de la voluntad general unánime y asamblearia, es decir, la voluntad del pueblo. Va a ser la representación de la voluntad de todos los individuos que van a perderse dentro del colectivo para establecer un pueblo soberano. Es decir, la idea del pueblo soberano nace o cobra gran impulso a través de Rousseau. Y por ende, el tipo de gobierno, el tipo de Estado que está pensando es el de la democracia directa, es decir, una democracia en la que todos los individuos, todas las personas formen parte de ese estado. Por lo tanto, es inaplicable en términos modernos. Digo, ya tenía serios problemas en la antigüedad, dado que las democracias directas de las polis griegas solamente tenían en cuenta los votos de los ciudadanos y había esclavos y ciudadanos. En términos modernos es de una aplicación eh, sumamente difícil la que está planteando Rousseau. Pero lo que sí es interesante es la denuncia de la sociedad y sobre todo de la existencia de la propiedad privada como corruptora del hombre, como corruptora del estado de naturaleza del buen salvaje. Y el buen salvaje es una imagen muy fuerte en Europa porque es el reflejo de aquellos pueblos conquistados en América que fueron arrasados. Y había una crítica muy fuerte al propio imperialismo europeo en la idea del buen salvaje. Y en la vuelta a la naturaleza, en la visión romántica de volver a la naturaleza. Bien, con Rousseau terminamos los autores del contractualismo. Espero que les haya gustado y que se haya entendido. Hasta luego.